Hola, soy Hugo García de la Rosa. Soy estudiante de grado en Economía de la UGI. Y este año he participado en el programa Impulse Rural que organiza la UGI junto a la Diputación de Castellón. Este programa consiste en que los estudiantes puedan realizar sus prácticas en entidades públicas de pueblos pequeños del interior de Castellón y además puedan vivir en estos pueblos durante el periodo. Gracias a esto yo he realizado las prácticas en el Ayuntamiento de Benlloc y también he vivido durante 2 meses y medio en Benlloc. La verdad que para mí creo que ha sido una experiencia muy positiva y muy buena porque, pues por ejemplo, el realizar las prácticas en el Ayuntamiento de Benlloc, que es un ayuntamiento pequeñito relativamente, pues me ha permitido tener una gran cercanía con mis compañeros, cada uno de un área, donde me han explicado todos muchas cosas, he aprendido mucho de ellos. Estaba personalmente bajo la supervisión de la agente de empleo y desarrollo local, por lo cual nuestras tareas y lo que hemos realizado en este periodo ha sido en mayor parte la elaboración de proyectos, programas, medidas relacionadas con el desarrollo del pueblo y orientadas al mejorar el bienestar de las personas que viven allí. Además, he tenido la oportunidad de conocer la Niuada. La Niuada es un centro de emprendimiento social donde ayudan a personas que tienen ideas de negocios que puedan tener un impacto positivo en el territorio, pues les ayudan a convertirlos en proyectos sólidos. Y yo he tenido la oportunidad, al estar en el Ayuntamiento de Benlloc, pues también de colaborar en algunas cosas con ellos. Y al vivir allí, pues algunas tardes podía asistir a sus talleres que realizan a estas personas y la verdad que estaba muy interesante. Lo que más me ha gustado de vivir allí durante estos meses es que me he dado cuenta de la calidad real de vida tan buena que se disfruta, ¿no? En Benlloc, en este caso. Por ejemplo, yo pues siempre a lo mejor nunca haya pensado en que pudiera vivir o trabajar en un pueblo rural tan pequeñito porque pensás que no hay de nada, que te van a faltar cosas. Y la realidad es que me he dado cuenta de que tienes todos los servicios, tienes internet, tienes incluso algunos servicios mejores, tienes eh, todo lo que necesitas, por ejemplo, supermercados, tiendas o lo que sea, cerca de casa, no te hace falta el coche para nada. Si trabajas allí puedes trabajar a pie, o sea, puedes ir a trabajar a pie en un minuto. La verdad que la gente es súper amable, todos te ayudan en lo que necesites, es como si vivieras allí, pues te tratan súper bien. Y la verdad que yo recomendaría a cualquier persona que tenga la oportunidad de presentarse que aproveche y lo haga porque es una experiencia que seguramente a lo mejor nunca te has planteado, el ir a vivir a un pueblecito pequeñito y hacer las prácticas allí, pero vale mucho la pena porque la verdad que aprendes mucho y descubres cosas que no te imaginas, muchas oportunidades que también hay en estos pueblos, tanto de laborales como de vida. Y así que a cualquier persona que tenga dudas le recomiendo que se apunte y que no lo piense, que vale la pena.